Si quiere quedar de pie, no hay problema. Bueno, voy a estar hablando bajo el tema: ¿puede usted ser un líder? Una pregunta: ¿puede usted liderar? ¿Cree que está capacitado para hacerlo? Un poco, ¿verdad?, confrontador, pero es necesario que seamos confrontados por la palabra de Dios para que hayan cambios favorables en nuestra vida. Ahora, como dije al principio, en la primera conferencia que di, que es un líder, aunque la palabra líder no aparece literalmente en la Biblia, sí aparecen sus principios. Un líder verdaderamente es aquel el que encabeza o dirige un grupo de personas o un movimiento a un fin específico para que tenga un resultado. Entonces, todos verdaderamente, aunque no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser maestros, cada cual somos un cuerpo en Cristo y diferentes funciones, diferentes ministerios, sí podemos ser líderes. Todos en la vida tenemos que encabezar algo, tenemos que comenzar algo y tenemos que darle riendas a eso. Y si eso que estamos encabezando para que se lleve a cabo un fin involucra a más personas, ya estamos liderando. Por ejemplo, si usted es marido, está casado, lógicamente está liderando su hogar. Usted como madre tiene hijos, pues lógicamente está liderando a sus hijos. Está en el trabajo, el jefe lidera un grupo de personas, etc. Por dar múltiples ejemplos, todos en la vida tenemos que ejecutar en algún momento dado una función de liderar. Y en base a la temática, ¿puede usted ser un líder? Yo le invito a que vayamos a la carta a Tito, la carta del apóstol Pablo al hermano Tito, capítulo 2, versos del 1 al 8. Tito 2, del 1 al 8. Leemos así la palabra del Señor. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios bendiga su santa palabra. El apóstol Pablo le escribe a Tito, un hombre joven de aproximadamente 40 años. En ese tiempo, pues, como pueden ver, los cuarentones somos jóvenes todavía. Acabado de salir del cascarón. La costumbre de tales tiempos, pues ya era mayor de edad a los 33, 32. A los 40 seguía siendo joven. Pues Tito era un joven de 40 años que se convirtió a Cristo, vino a los pies de Cristo, se arrepintió en la fe mediante el ministerio de Pablo y fue compañero de milicia de Pablo. Fue quien llevó la segunda carta a la iglesia de Corintios, estuvo con él presente en el concilio de Jerusalén y fue partícipe de muchas cosas en conjunto con Pablo. Y en un momento dado, Pablo vio necesario dejar a Tito en Creta. Creta era una isla greca, de Grecia, ¿no? Tenían sus costumbres claramente, pues eran paganas, eran gentiles, adoraban a la diosa de las serpientes.
en tal isla, y la costumbre pagana que ellos tenían, lo hacían, adoraban a tal diosa falsa, porque aludían que al adorarla, la civilización iba a crecer, su economía iba a crecer y su inteligencia iba a ir mucho más allá que los demás. Y es interesante que Pablo vio necesario dejar a Tito por sinnúmero de circunstancias que estaban pasando. Volvemos a lo mismo. En tales áreas había muchos falsos maestros, muchas falsas enseñanzas que estaban introduciéndose en la iglesia, y era necesario que las iglesias preservaran la sanidad escritural. Y Pablo fue uno de los pioneros verdaderamente que defendía la fe, defendía la verdad y establecía de manera correcta y organizada hombres y mujeres de Dios para que eso se llevase a cabo. Y aquí deja a Tito en Creta. Y es interesante ver cuál era el propósito de Tito en Creta. El propósito de Tito en Creta era administrar la iglesia, consolidar la obra, pero a la misma vez educar a que las familias se manejaran de forma correcta en conformidad a lo que Dios estableció. Entonces, la familia es fundamental en el liderazgo. Por eso, en base a la temática, puede ser usted un líder si usted es parte de un núcleo familiar o es parte de algún grupo que tenga algún fin y ejerce algo, puede liderar. Y vamos a ver cómo y cuál es la manera correcta de hacerlo. Según el contexto inmediato, Pablo vio necesario dejar a Tito en Creta y levantar un liderazgo sano, porque era conveniente. En el capítulo 1, verso 5 lo especifica: era necesario dejarte en Creta por esta razón, para corregir lo deficiente y para establecer todo bajo una orden de autoridad. Pero luego de ello establece cómo debe ser el liderazgo tanto en la iglesia como en la casa, en el mismo contexto inmediato. Y es interesante observar cuando la mala fama que tenía la gente en Creta, cuando decían eres un cretense, en tales tiempos estaban aludiendo a que eras un mentiroso. Por eso Pablo, en el mismo contexto inmediato, saca a la luz los delincuentes de la fe, aquellos que estaban falsificando la verdad, y les da a entender como aquellos, o como su gran falso profeta cretense, dando a entender que lo que estaba haciendo era mintiendo, enseñando una mentira. Y aquí Pablo está contrarrestando eso, estableciendo un liderazgo sano, empezando por la familia. Y mire qué interesante. Vamos a ver ahora cuáles son los principios de un liderazgo. Si verdaderamente Dios lo llamó a liderar algo, debe comprender que tiene que ser marcado primero por el contexto bíblico para poder hacerlo de manera correcta. No podemos salirnos como creyentes del contexto bíblico. Dios dejó las Escrituras para formarnos, capacitarnos, educarnos, corregirnos, aunque no nos guste, reprendernos, aunque no nos guste, con el fin y el propósito de estar preparados para poder ejercer lo que Dios desea. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a ver los principios bíblicos. Primero el apóstol Pablo comienza: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra sana doctrina, del griego didache, verdaderamente significa que la creencia vaya acorde con la conducta. Qué interesante. El líder verdaderamente debe ser sano. Ahora, llevándolo en el contexto familiar y tanto eclesiástico, en todas las áreas debe vivir sanamente: espiritual, emocional, mental, físico y por consecuente económico. Sí, también la economía es sana. ¿Por qué? Porque es buen administrador de sus bienes en conformidad a las Escrituras. Va a administrar las cosas de manera correcta. Va a administrar su salud, su familia, su espiritualidad de manera correcta. Entonces, ¿de qué manera? La sana doctrina bíblica
lo que verdaderamente significa es dar un buen ejemplo y que ese ejemplo esté acorde a lo que crees. Hay un mal común, yo he escuchado eso por muchos ministros y por muchas personas. No importa lo que creas, lo importante es hacer lo correcto. Ese es el disparate más grande que yo he oído. Oiga bien, eso es imposible, hacer lo correcto si yo no entiendo qué es lo correcto. Porque la moral no es subjetiva, la moral es absoluta, proviene de Dios. La moral no depende de lo que yo creo, depende de lo que Dios dijo. Entonces, es imposible yo actuar de manera correcta si no conozco lo correcto. Por eso es importante entender la sanidad de la doctrina bíblica. Entonces, una enseñanza saludable va en conformidad de la vida saludable de Cristo. Siempre va a ir en conformidad a Cristo. Él es el verbo, Él es la doctrina. La Biblia habla de él. De Génesis a Apocalipsis. Habla de Cristo. Pues por consecuente, la sana doctrina tiene que estar apegada a lo que yo creo. Si yo creo en Cristo, ¿en conformidad a quién tengo que vivir? A Cristo. A Cristo. Entonces, el liderazgo sano es importante. Es importantísimo. Todo lo que usted y yo hagamos como creyentes tiene que estar apegado a Él. Tiene que estar apegado a Él para que sea funcional. Para que funcione de manera correcta. El matrimonio no va a funcionar de manera correcta fuera del marco divino. La relación de padres e hijos no va a funcionar de manera correcta fuera del marco divino. Nada de lo que usted haga fuera de ese marco divino va a funcionar bien. Entonces, por eso es bien importante, Pablo lo especifica, para corregir lo deficiente que había en la iglesia de Creta, estar acorde a la sanidad de la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica, en su propio contexto, por favor, no descontextualizando. Porque hay sinnúmero de personas que descontextualizan la palabra, en su propio contexto. Entonces, el buen ejemplo del líder es importante porque sus palabras, su conducta va de acuerdo a lo que creen. Entonces, dependiendo de lo que usted y yo creamos, vamos a expresarlo, vamos a vivir. Si yo creo que Cristo es inmoral, voy a vivir inmoralmente. Si yo creo que Cristo está errado, voy a vivir erradamente, en conformidad a lo que creo. Pero si creo fielmente lo que las mismas escrituras afirman acerca de Cristo, que es perfecto en todo, nunca se halló engaño en su boca, que es absoluto, soberano, las cosas cambian. Pues entonces mi vida tiene que estar acorde a lo que creo. Si yo creo que Él es soberano, tengo que rendirme a su soberanía. Si yo creo que Él es santo y justo, pues tengo que buscar rendirme a Él para que su santidad y su justicia sean en mí. Entonces el liderazgo, sea el área que sea en la vida de nosotros, debe partir de lo divino, del marco divino, bíblico. Fuera de ello no hay garantía de que funcione. Otro punto importante, otro principio. Primero es, el líder debe ser sano. Y eso incluye esposos sanos, esposas sanas, hijos sanos. Si es jefe, gerente en su trabajo, pues sea un jefe sano. Sea un gerente sano. En todos los aspectos tiene que ser sano. Entonces, el líder debe demostrar varias cosas. Primer punto, debe demostrar sobriedad. Que los ancianos sean sobrios. Claramente la palabra anciano estaba aludiendo ahí a un liderazgo masculino, mayor de edad, pero a la misma vez pastoral. Pero aquí quiero sacar los principios, que es bien importante. Porque tampoco quiero hacer un paradigma de las escrituras. Vamos a sacar los principios. Aunque se dirige, va directo a hombres mayores de edad, pastorales,
Este principio aplica para todos. No podemos hacer un paradigma de las Escrituras. No, eso no es para mí. Eso es solamente para pastores mayores de edad. Eso es un grave error. Los principios son aplicables para todo el mundo. Pues estos principios vamos a aplicarlos. Debe ser sobrio. Una persona sobria es una persona que se reserva en hablar, no habla mucho. Y cuando habla lo adecuado, de forma adecuada y correcta, para edificación. En la mucha palabrería abunda ¿qué? El pecado, dice las mismas Escrituras. El que habla mucho y sin sentido. Pues aquí está dando todo lo contrario. Un verdadero líder es una persona sobria, prudente al hablar, sabe cómo hablar y sabe tener tacto con la gente. Está 100% comprobado que un marido que sabe cómo hablarle a su mujer de manera correcta y con tacto, funciona bien el matrimonio y funciona bien el liderazgo del mismo con su mujer. No es lo mismo que el marido le grite a la mujer lo que tiene que hacer a que le comunique lo que tiene que hacer amablemente. No es lo mismo. No es lo mismo que el padre le grite a los hijos lo que tienen que hacer a que se lo comuniquen de forma correcta y amable. No es igual. Son las mismas palabras, pero con motivaciones diferentes. Entonces, un líder sano, en el área que sea, va a saber cómo comunicar las cosas y qué cosas no comunicar. El ejemplo lo tenemos con Jesús. Jesús no anduvo hablando de más. Hablaba cuando tenía que hablar, callaba cuando tenía que callar. Pero cuando hablaba las cosas como eran. Y tenía tacto con quien tenía que tener tacto. Él sabía, el líder correcto, verdadero, sano, va a saber discernir cuándo hablar, cuándo no hablar, y qué hablar y qué no hablar. Y va a buscar que todo lo que hable sea para edificación. Para edificar, no para destruir. Ya sos un líder insano, enfermo. El que busca destruir. El que busca edificar, pues es uno sano. Debe ser sobrio. Otro punto importante. Que sean serios. Ahora, serio no significa que andes con cara de asesino. Por favor, hay que aclarar. Por favor, sí, porque existen estas, tengo un gozo en mi alma que mira con una cara de que te van a hacer picadillo. No. La seriedad bíblica verdaderamente consiste en ser temeroso de Dios. Esto es un punto sumamente importante. Ahora, el temor no es miedo, como bien había mencionado anteriormente. El temor va mucho más allá que el respeto y mucho más allá que la reverencia. Es amar lo que él ama y rechazar lo que él rechaza. Un hombre o una mujer de Dios que es temeroso o temerosa va a amar la santidad que él ama y va a repudiar el pecado que él repudia. Ahora, no estamos hablando de que seriedad es sinónimo de ser legalista. Son dos cosas muy diferentes. El líder sano no es legalista, pero tampoco es permisivo. Tampoco lleva el libertinaje. Está centrado en el núcleo que es Cristo. Y si está centrado en Cristo, va a buscar que sea la santidad de Cristo en su hogar, en su vida y en todo lo que hace. Entonces, eso es una persona temerosa. Una persona que va mucho más allá, que ve a Dios mucho más allá que un ser respetable. Porque pensamos que ser temeroso es, respetar a Dios solamente. No. Consiste en una vida de rendición en adoración. En estar totalmente de acuerdo con todo lo que Dios está de acuerdo. Y repudiar, rechazar completamente.
todo lo que Dios rechaza. Hay un mal común hoy día, que se toman las escrituras, se descontextualizan al grado de presentar la falsedad, la maldad y el pecado como algo normal. Yo me he quedado, wow, el pecado no es normal, es anormal, porque está fuera del marco divino, está fuera de él, de su carácter y su esencia, está totalmente alejado de su esencia, y todo aquello que esté alejado de su esencia no es normal, es totalmente incorrecto. Incluso todo el verdadero hombre y mujer de Dios, temeroso de Dios, conoce a Dios por las escrituras, o lo que pueda alcanzar a conocer, claramente, lógico, no lo podemos conocer a plenitud aquí, pero lo que podemos llegar a alcanzar a conocer por medio de las escrituras, vamos a saber diferenciar y a tener discernimiento de qué es correcto, qué es incorrecto, en base a la esencia de Dios, su propio carácter, su propio ser, porque todo parte de ahí, menos la maldad ni el pecado. Entonces el hombre de Dios, el líder, es temeroso. Ahora, para usted manejar a su familia como hombre, debe tener temor de Dios, para que la familia se maneje bien. Usted como mujer, para que su familia sea bien manejada, debe tener temor de Dios. Para que sus hijos sean bien dirigidos, tienen que dirigirlos en el temor de Dios, y usted tener temor de Dios. Para todo hay que tener ese temor reverente a Dios, de amar lo que él ama, repudiar lo que él repudia. Y ahí estamos caminando bajo un orden, ese orden que el hombre rechazó en el Edén al caer. Cuando tú lees Génesis, ustedes pueden leer Génesis capítulo 2, Dios estableció un orden. El hombre vivía organizadamente hasta que llegó la mujer. No, mentira. Qué bueno que mi esposa no ha llegado. Bueno, no, broma, es broma. El hombre vive organizadamente. Y Dios le dio una ayuda idónea. Tremenda ayuda, ¿verdad? Le dio una ayuda idónea. Y ese orden, desde un principio, es el que Dios ha querido que el hombre y la mujer disfruten y gocen, en una relación íntima con Él, fuera de ese hilo relacional, todo va a marchar mal. Entonces, el liderazgo, sea el área que sea, debe comenzar con la fuente, que es Él, Dios, el autor de todo, menos de la maldad y el pecado. Vuelvo y repito. Entonces, para que marche bien, tiene que andar en Él. Punto importante, seriedad. Ahora, el otro punto importante que debe gozar el liderazgo es de prudencia. Ahora, la prudencia significa seguridad mental. Qué interesante. Una mente sana con dominio propio. Analiza antes de actuar. Piensa los beneficios y las consecuencias de sus acciones antes de cometerlas. El insensato hace todo lo contrario. No analiza. Ahora, en una ocasión yo charlaba con un hermano, y le decía, mira, Dios te dotó de raciocinio, te dio inteligencia. Y el hermano estaba esperando una respuesta wow, gloriosa. Lo único que le dije fue, úsala. Úsalo. Analiza, piensa, siéntate tranquilo y ve los pros y los contras de tus acciones y tus palabras antes de cometerlas. Si sabes que hablarle a tu pareja de una manera equivocada, errada, fuerte, va a fracturar la relación, cállate.
Así No, es. sencillo. Así es fácil. Así de fácil. Usa la cabeza. Si sabes que a tu esposo lo vas a herir hablando X o Y tema o recordándole el error que cometió en el 1714, no te digas. No le hagan las vacaciones a Satanás. Pero verdaderamente usa la razón. Dios te capacitó como un ser intelectual. Te dio intelecto para que analices, pienses. Miren, esto, saliéndome un poco, que no lo había agregado en el bosqueo, la regla de oro es fundamental en el liderazgo. ¿Cuál es la regla de oro? Cristo en Mateo capítulo 7 especifica: lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. Wow. Ahora, en el contexto latinoamericano sería lo contrario: no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Es lo mismo en otras palabras. Esto es importante. Usa la razón, usa tu intelecto antes de hablar, antes de actuar. Eso te va a llevar a ti y a mí, como seres funcionales, a no cometer errores. Y si los cometemos, por lo menos se minimizan las consecuencias, porque vamos a cometerlos como seres humanos que somos. Y esto es fundamental, es sumamente importante ser prudentes. Entonces, que nuestro raciocinio esté estable, saludable, despejado, y observemos el panorama de manera correcta. No es lo mismo ser espectador que ser partícipe. Cuando eres espectador, ves todo el panorama, pero cuando eres partícipe solamente ves lo que estás haciendo. Entonces, aquí, antes de actuar, tenemos que ser espectadores. Vamos a observar todo el panorama antes de actuar, porque después que actúe va a ser la cosa diferente. Va a ser muy diferente. Ahora, todo esto es el resultado externo de ser sano en la fe. Todo. Y estos principios son para todas las áreas de la vida: matrimonial, paternal, relación padres e hijos, laboral, económica, espiritual, física. En todas las áreas esto es aplicable. Todo esto es aplicable. Ahora, esto va a reflejar dos cosas, que es de asunto interno. Todo lo que hablamos anteriormente fue de asunto externo, la expresión. Pero vamos a hablar ahora del asunto interno, del corazón. Dos puntos importantes: un amor saludable. Por eso dice: sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si no gozamos de un amor saludable, no es amor. No es amor. Voy a poner un ejemplo. La gente piensa que amor es que te celen y te maltraten. Eso no es amor. Sí, lo he visto. Es que me ama tanto y no quiere que ninguna mujer me vea. Eso es enfermizo. Eso es enfermo. Eso no es amor. En el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor. Y cuando habla de temor es preocupaciones. Que amas de manera desinteresada, de manera correcta. Amas porque sabes que es lo correcto. Amar. Cristo no amó esperando algo a cambio. Amó porque es su naturaleza, punto. Amar porque Él es amor. Es parte esencial de su ser. Y si decimos ser creyentes, vamos a amar como Cristo ama, se supone. Entonces, eso va a proyectar un amor saludable si mi vida está centrada en la palabra saludable, que es las Escrituras. Y eso conlleva para todo: matrimonial, para con mis hijos, si estoy estudiando, si estoy trabajando, para con mis vecinos, pero no aplica para la suegra.
Esa está difícil de amar. Para todo el mundo, eso incluye a la suegra. Eso incluye todas las áreas de nuestra vida. Vamos a vivir un amor saludable en conformidad a la palabra saludable, a la doctrina bíblica. Y eso después va a llevar una paciencia saludable. Ahora, la paciencia, la gente piensa que es estar tranquilo y tener paz. Una cosa es paz y otra cosa es paciencia. Bíblicamente, en el contexto original, la palabra paciencia significa soportar el peso. Uy, soportar un peso, aguantar sin quitarte. Ay. Eso es paciencia. Que alguien te esté molestando la vida constantemente y esté soportando. Ahí no me gustó. Que alguien te esté persiguiendo para hacerte el mal y estés ahí soportando. Hace un tiempo atrás un hermano me pidió una consejería. Hermano, mi esposa no es creyente, pero ya me tiene harto. Y dije, te entiendo, no hay problema. Ya no aguanto más. ¿Qué hago? Y yo, aguanta. No te queda de otra. Soporta, aguántate. Sé paciente. Tú hiciste un pacto en el altar, en las buenas y en las malas, pues ahora aguántate. Ahora estás viendo lo que es el área de vivir en las malas. Porque de lo más seguro, si fuera al contrario, y ella estuviese aguantando, ¿te gustaría que te dejaran? No. Pues entonces aguántate. Soporta, ten paciencia. Y en su momento dará fruto. Ahora, eso no conlleva a que estés sufriendo abuso físico. Son dos cosas diferentes. Por si acaso, aclaro. Si tu vida está en peligro, no tienes que estar tampoco soportando. Hay leyes que hay que sujetarse a ellas y hay que corresponder en base a las leyes. Hay que ser claro también. Porque si tu marido te está pegando, yo no te voy a aconsejar que aguantes. Ve con la ley y aplica la ley. Como dice Romanos capítulo 13. Para eso está juzgado. Sí, hay que ser correcto también. Ahora, si nosotros podemos, la paciencia, si vemos la paciencia es soportar el momento difícil, aguantar. Tenemos el ejemplo máximo. Cristo lo soportó en la cruz. Él no se quitó. Si quería lo podía hacer. Pero en Getsemaní que digo, que no sea mi voluntad, sea la tuya. Me aguanto. Entonces, el verdadero líder, sea en el área que sea, matrimonial, padres e hijos, trabajo, en la vida social, va a soportar lo difícil y va a aguantar. Se va a quedar ahí soportando, porque tiene un norte fijo y sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Y va a tratar de que eso que quiere, en base al contexto bíblico claramente, que sea la voluntad de Dios, se establezca. Ahora Tito parte con las mujeres. Y mira qué interesante. La líder anciana. ¿Qué es lo que debe demostrar? Versos del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Al igual que el anciano, tiene que ser temerosa de Dios. Aunque volvemos a lo mismo, aquí habla de mujeres mayores de edad que estaban ejerciendo un liderazgo. Este principio es aplicable para todo tipo de mujer, aunque no sea anciana. Gracias a Dios aquí no hay ninguna, ¿verdad? Todas son jóvenes, ¿no? Más me vale. Bueno, todas son jóvenes. Ok.
Este principio va aplicable para toda mujer. Reverente en su porte. Sea temerosa de Dios. No solamente el hombre tiene que ser temeroso de Dios en la casa, la mujer también. Entonces, esto alude a un matrimonio creyente. Aunque aquí específicamente no está hablando de un matrimonio, vamos a aplicarlo a un matrimonio. Más adelante habla de un matrimonio. Pero este verso específicamente está aludiendo a la mujer directamente. ¿Tito qué, mi hermano? ¿Tito qué dijo? Capítulo 2. Ahora estamos en el 3. Gracias. Es del capítulo 2, del verso del 1 al 8. Estamos leyendo. Reverente en su porte. Entonces, es una mujer honrada, sensible, sensata y sana en su vida espiritual y física. En todos los aspectos de su vida manifiesta ese temor a Dios y esa pureza de Dios. Entonces, el porte en ese tiempo significaba la manera de conducirse, la manera de actuar, no la manera de cómo te paras, sino la manera como tú te conduces. Ese era el porte. Por eso especifica que sean prudentes en su porte, para que manifiesten el temor de Dios. No calumniadoras, no bochincheras, no mitoteras. Mitotera, como bien le llaman aquí en México. Entonces, una mujer calumniadora. Mira, esto es bien importante. En tales tiempos, en el contexto histórico-cultural, hacían obras de teatro, comedias, burlándose de las mujeres mayores, haciendo papeles de personas que inventaban fábulas, porque era la costumbre en ese lugar. Las mujeres mayores, como tenían tiempo de ocio, inventaban historias, inventaban y adjudicaban cosas a otras personas. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que la mujer que tiene el temor de Dios verdaderamente no va a andar hablando de más. La lengua enciende un fuego, una pequeña llama que enciende un gran bosque, dijo Santiago. No calumniadoras, eso significa no darse a la murmuración. Maestras del bien. Entonces, aquí está dando a entender que la mujer tiene la obligación de educar, pero ¿educar de qué manera? A que las más jóvenes amen a sus maridos. Pero para que la mujer educara a que las más jóvenes amaran a sus maridos, ellas tienen que amar al suyo. Tenían que amar a su marido para poder educar a las demás a que amaran a sus maridos. Con el ejemplo. Por eso especifica. Esto está basado en la misma voluntad de Dios, no en la dignidad del marido. Esto es bien importante agregar. Esto está muy importante agregar. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el estilo de vida del marido. Porque si ella es creyente y él no, está basado no en que él no sea, no es creyente, ya lo tiro a la basura. No. Es tu marido, sea creyente o no sea creyente. Tienes que glorificar a Dios en tu matrimonio, aunque él no sea creyente. Y viceversa. Hiciste un pacto con Dios. Ante Dios, hiciste un juramento de cuidar, respetar, amar en las buenas y en las malas. Aguántate. Soporta y camina para que todo funcione bien. Entonces la mujer tiene la responsabilidad de educar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Ahora también tiene la responsabilidad de educar a las más jóvenes a que ellas amen a sus hijos. Para poder educar a que amen a sus hijos, ellas tienen que amar a sus hijos también de igual forma. Entonces aquí ya estamos hablando de un liderazgo familiar. Un liderazgo familiar en la casa. En tu casa. Entonces, ¿puede usted ser un líder? Sí. Lidere a tus hijos. Lidere a tu matrimonio. Lidere a tu casa. Lidere a tus finanzas. Lidere en la administración. Tanto marido y mujer. Lidere en la administración de su hogar. Esto es una confrontación directa a nosotros para poder ejercer las cosas de manera correcta. Y que cada cual cumpla su rol de manera correcta, en conformidad a la palabra de Dios.
El reflejo de una mujer sabia, como dijo el proverbista, es una que edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces esta mujer está liderando a las más jóvenes a que partan con algo, lideren algo. Por eso especifica que sean prudentes, al igual que el anciano, una seguridad mental, que sean castas, que sean puras en su manera de vivir y que sean cuidadoras de su hogar, igual como habla Proverbios 31. Igual como habla en Proverbios 31, una mujer que, antes de culminar, hacer la aclaración, la mujer greco-romana no acostumbraba a trabajar, la mujer israelita sí. La mujer israelita apoyaba a su marido en la economía del hogar. Cuando lees Proverbios 31, vas a observar claramente cuando Lemuel habla de su madre, del ejemplo que la madre dio. Ella trabajaba para aportar a la economía del hogar. Los hijos aportaban a la economía del hogar. Todos aportaban a la economía del hogar en el contexto israelí. Todo el vínculo familiar aportaba, pero el padre era la autoridad, después la madre y sucesivamente los hijos, el primogénito y así sucesivamente. Pero todos aportaban y todos tenían que rendirle cuentas al padre y a la madre, histórico y culturalmente hablando. Y aquí Pablo está dando a entender a Tito que la mujer debe ser partícipe con conjunto de su marido del liderazgo del hogar y de la administración del hogar en todas las áreas. Entonces, en base a esa exhortación a los más jóvenes, Tito tenía que presentarse como ejemplo, 40 años de edad, pero tenía que presentarse como ejemplo en integridad y seriedad. Tenía que ser íntegro en todos los asuntos que hiciera y serio, temeroso en todo aquello que le ejerciera. Entonces, usted puede ser un líder, sí. Eso no significa que ahora salga de aquí Dios, voy a ser pastor. Hey. No, son dos cosas muy diferentes. Si Dios te llamó a pastorear, perfecto, te llamó a pastorear. Si no, no lo hagas. Aquí estamos hablando en el asunto administrativo de tu familia, tu trabajo y todo aquello que tenga que ver con tus hijos, si los tienes, o las cosas que tengan un punto de partida que tú estés elaborando. ¿Usted puede liderar? Sí puede liderar. Pero tiene que hacerlo de una manera correcta, bajo el marco bíblico, en conformidad a todo lo que Dios estableció, y créame, todo le va a ir bien, si lo hace de la manera correcta. Bendiciones, mis amados.